Vamos a seguir con el postre y categóricamente vamos a tener un gran postre el día de hoy, porque nos acompaña el maestro Armando Fuentes Aguirre Catón. Bienvenido y gracias por acompañarnos. Estamos muy orgullosos de tenerlo aquí. Armando Fuentes Aguirre es escritor y es periodista. Nació un 8 de julio de 1938 en Saltillo, Coahuila. Es famoso por su humor, el que ha plasmado en su obra escrita. A los 15 años de edad obtiene la licencia de locutor de radio. Es abogado por la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila. Es maestro en lengua y literatura, así como maestro en pedagogía por la Escuela Normal Superior de Coahuila. Director del Ateneo Fuente y de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la misma universidad. Desde la década de los 80 fue nombrado cronista oficial de la ciudad de Saltillo. En 2003 le otorga a la Universidad Autónoma de Nuevo León el doctorado honoris causa. Su labor periodística se extiende a más de 150 diarios mexicanos, destacando Reforma, El Norte, Mural, donde publica sus columnas bajo el nombre Mirador, de política y cosas peores, donde cuenta chistes y hace comentarios políticos bajo el seudónimo de Catón. Manganitas, Plaza de Almas, que se publican todos los martes, además de La Otra Historia de México. Yo les pido un fuerte aplauso para don Armando Fuentes Aguirre Catón. Muchas gracias. Hay 4 señales que indican que los hombres hemos llegado ya a la edad madura. La primera, se nos olvidan los nombres. La segunda, se nos olvidan las fechas. La tercera, se nos olvida subirnos el zipper. La cuarta y más alarmante de todas, se nos olvida bajarnos el zipper. Pero hay otra señal aún más inquietante y que da también indicio cierto de haber llegado ya a esa edad, y es la tendencia a alargarse en el uso de la palabra. Como yo no quiero dar esa impresión, mi charla será breve. He aprendido que un conferencista, los primeros 20 minutos que habla, mueve la inteligencia de aquellos que lo oyen. Los segundos 20 minutos, si en verdad es un buen conferenciante, les mueve el corazón. Pero los terceros 20 minutos, por bueno que sea, les mueve las asentaderas. Porque la gente se cansa y empieza a menearse en el asiento. Yo me voy a considerar afortunado si logro moverles la inteligencia. Más venturoso aún me sentiré si consigo mover su corazón. Pero aunque entre ustedes, amigas y amigos de Acción Nacional, se siente uno muy en confianza, la confianza no es tanta como para atreverme a moverles otra parte de su anatomía, que respeto en todo su incalculable valor. A mí el mérito de la brevedad, gracias. El mérito de la brevedad inestimable me lo enseñó el presidente del Club Rotario de Cadereyta, un poblado vecino de Monterrey.
me invitó a hablar en su comida semanal. Yo le pregunté, dígame, señor, ¿cuánto tiempo debo hablar? Él me respondió, no, licenciado, usted hable todo el tiempo que quiera. Nosotros a las 3 nos vamos. Quiero que me permitan evocar a un personaje de mi tierra, Ernesto el Chaparro Tijerina. Hombre de afortunadas frases era él. Sus ocurrencias andan en boca de la gente y forman parte ya de la memoria colectiva. ¿Qué frases tenía el Chaparro Tijerina? Decía, por ejemplo, el dinero no compra la felicidad, sobre todo si es poco. Decía también, el vino eleva el espíritu, convéngale al cuerpo o no. Para referirse a una señora embarazada, el Chaparro nunca decía sencillamente que estaba embarazada, ni recurría a ninguno de los cuidadosos eufemismos que usamos para aludir a una señora en tal estado. Él no decía que la señora se hallaba en estado interesante, que estaba esperando a la cigüeña, que se iba a aliviar. No, para hablar de una señora embarazada, el Chaparro decía que estaba enferma de gustos pasados. Pero la mejor frase que recuerdo de él, la más lapidaria y contundente, es esta que a continuación voy a decir. El que se encuentra un pendejo, se encuentra un tesoro. ¿Qué frase magnífica es esa? Me entusiasmó la primera vez que se la oí. Y cuando llegué a mi casa, la de ustedes, le dije a mi esposa, acabo de oír una frase sensacional. Ella me preguntó, ¿qué frase es esa? Y yo la repetí, el que se encuentra un pendejo, se encuentra un tesoro. Y ella me dijo, ¡qué buena frase! ¿Dónde la oíste, tesoro? Quiero decirles que tengo por costumbre inalterable no dar nunca conferencias a esta hora de la tarde. Pero ustedes se encontraron su tesoro. Y aquí me tiene. Y muy bien tenido, amigas y amigos panistas, porque eso me da ocasión de compartir con ustedes las reflexiones de un mexicano común en torno de la situación actual de nuestro país, de lo que quizá el futuro va a ofrecernos y de lo que cada uno de nosotros, y en especial ustedes, que cumplen una función política tan trascendente, podemos hacer en la hora actual en bien de nuestra patria. Un cierto individuo, nuevo rico, fue invitado a una cena de gran gala por una dama de la alta sociedad. Se preocupó mucho aquel sujeto porque la cena era de parejas y su esposa no tenía ningún roce social. Todos los demás roces ya los había tenido.
pero ese le faltaba. De modo que, preocupado por la posibilidad de que ella incurriese en un desliz, antes de entrar en la elegante mansión, la amonestó y le dijo: si tienes duda de cómo comportarte, disimula, mujer, disimula. Sentados ya a la mesa, lo primero que hizo ella fue tomar la servilleta y con ella sonarse la nariz. Y el hombre, preocupado: disimula, mujer, disimula. Se sirvió la sopa. Ella tomó el plato con ambas manos, se lo llevó a la boca y empezó a sorber ruidosamente. Aquella era la mejor sopa que los invitados habían escuchado. Y el hombre, nerviosísimo: disimula, mujer, disimula. A la mitad de la cena, ella empezó a rascarse furiosamente la cabeza ante la mirada estupefacta de los invitados. Y el hombre, al borde del colapso: disimula, mujer, disimula. Le dice ella: estoy disimulando, no es aquí donde tengo la comezón. Hay algo que los mexicanos, aunque quisiésemos, tampoco podríamos disimular. Y es el hecho que se nos presenta patente en mil y mil maneras de que vivimos en un país en crisis. A la de economía se ha añadido otra crisis, esta de política, cuyos efectos y finales consecuencias aún no podemos avisorar. Y por si eso fuese poco, la inseguridad que deriva del crimen y de la violencia se ha apoderado de la vida en muchas comunidades mexicanas y hace que la existencia cotidiana en ellas sea una aventura peligrosa. Dos nocivos sentimientos se han enseñoreado de nosotros. El primero es el escepticismo. No creemos ya en nada y en nadie. Somos como Pepito. Fue de visita al zoológico con su papá. Vio Pepito un animal. Le pregunta al señor: papi, ¿qué animal es ese? Le dice su papá: es una mula. Pregunta Pepito: ¿y qué es una mula? Bueno, hijo, le explica el señor, una mula es el resultado de la mezcla de un caballo con una burra o de un asno con una yegua. Siguen caminando, ve Pepito tu animal. Papi, ¿y ese qué es? Le dice su papá: es un perro lobo. Pregunta Pepito: ¿y qué es un perro lobo? Hijo, el nombre te lo está diciendo, perro lobo. El resultado de la mezcla de un perro con una loba o de un lobo con una perra. Unos pasos más adelante ve Pepito tu animal. Papi, ¿ese qué es? Le dice su papá: es un oso hormiguero. Y dice Pepito: ¡ah! El segundo pernicioso sentimiento es el pesimismo. Había un pequeño pueblo en el que jamás había existido una casa desafinada, es decir, de mala nota. Ni siquiera había tenido nunca ese pueblito uno de esos moteles que antes se llamaban de paso, ahora se llaman de corta estancia o pago por evento. Cierto día llegó una casa mala a establecerse allí y el señor cura de la parroquia, muy preocupado por la nociva influencia que ese establecimiento podía tener en la moral de sus feligreses, llamó a todos los señores a la iglesia, los hombres nada más, y después de cerrar las puertas con cautela, subió al púlpito y les predicó. Y les dijo: hijos míos, yo quiero exhortarlos con los más vivos acentos a que no vayan a ir ustedes a esa casa de pecado.
Ahí hay mujeres malas, hijos. Las visitan hombres peores que ellas. Esos hombres traen enfermedades vergonzosas. Están con las mujeres, claro, les transmiten a ellas esas enfermedades. Luego van ustedes a esa casa, hijos, están con las mujeres, adquieren ustedes también esas enfermedades. Y qué bueno que ahí parara todo. Justo castigo a susurrentes y salaces demandas de carnalidad y de fornicio, de lúbrica libidinosidad lasciva y de erótica y voluptuosa concupiscencia pasional. Pero luego van ustedes a sus casas, hijitos, están con sus esposas, les transmiten también a ellas esas enfermedades. Y al rato andamos todos enfermos. Pues esos dos malos sentimientos, el que nos hace escépticos y el que nos vuelve pesimistas, son tanto más peligrosos cuanto que también se pueden contagiar. Hago un breve paréntesis para decir que en eso de las enfermedades venéreas, la generación a la cual yo pertenezco fue muy afortunada. Cuando había sífilis, nosotros todavía no. Y ahora que hay SIDA, nosotros ya no. No se crean. Con todo esto que pasa, los mexicanos andamos inquietos y confusos. Tan confusos que a veces no sabemos ya ni lo que nos decimos. Somos como aquella muchacha originaria de México, se fue a vivir a los Estados Unidos. Después de estar algún tiempo por allá, regresó a pasar vacaciones en el pueblito mexicano donde vivía su abuelita. Y se quejaba la muchacha del calor que hacía. Decía, abuelita, allá al otro lado, cuando hace mucho calor en las noches, nada más ponemos el cooler en la ventana y con eso podemos